La historia de la redención. Capítulo 21. El pecado de Moisés. La congregación de Israel se encontró otra vez en medio del desierto, en el mismo lugar donde Dios la probó poco después de su salida de Egipto. El Señor les hizo salir entonces agua de la roca, que continuó fluyendo precisamente hasta el momento cuando ellos llegaron de nuevo junto a ella. Y el Señor ordenó que esa fuente viva dejara de fluir, para examinarlos una vez más, a fin de ver si soportarían la prueba de su fe o si nuevamente se quejarían de él. Cuando los hebreos se sintieron sedientos y no pudieron encontrar más agua, se impacientaron y no recordaron el poder de Dios, que les había sacado agua de la roca cerca de 40 años antes. En lugar de confiar en el Señor, se quejaron de Moisés y Aarón y les dijeron: «Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová». Es decir, deseaban encontrarse entre los que fueron destruidos por la plaga que cayó como resultado de la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Clamaron de este modo en medio de su ira: «¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementeras, de higuera, de viñas y de granadas, ni aun de agua para beber». Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: «Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias». Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó. Moisés cede ante la impaciencia. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña?». Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». En esto Moisés pecó. Se cansó de las constantes quejas de la gente contra él y los mandamientos de Dios. Tomó la vara y en lugar de hablar a la roca, como Dios había mandado, la golpeó 2 veces diciendo: «¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña?». En esto habló precipitadamente con sus labios. No dijo: «Dios les va a dar ahora una nueva evidencia de su poder al sacar agua de esta roca». No adjudicó el poder y la gloria a Dios por el agua que salió de la peña, y por eso mismo no lo glorificó delante de la gente. Por causa de esta falla de Moisés, Dios no le permitió que condujera al pueblo a la tierra prometida. La necesidad de la manifestación del poder de Dios invistió de gran solemnidad esa ocasión, y Moisés y Aarón debieran haberla aprovechado para causar una impresión favorable sobre el pueblo. Pero Moisés estaba excitado, impaciente y enojado con la gente por causa de sus quejas, y dijo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Al expresarse de esa manera, admitió virtualmente que la queja de Israel era correcta cuando le adjudicaban a él la salida del pueblo de Dios de Egipto. El Señor había perdonado a la gente transgresiones mayores que este error de Moisés, pero no podía considerar al pecado de un dirigente del pueblo como si fuera el de uno de sus dirigidos. No podía excusar el pecado de Moisés y permitirle entrar en la tierra prometida.
Jehová dio aquí a su pueblo una prueba irrefutable de que quien había producido esa maravillosa liberación y los había sacado de la esclavitud de Egipto era el ángel poderoso y no Moisés, y que ese ángel era el que iba delante de ellos en todas sus peregrinaciones, y acerca del cual había dicho: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Moisés se adjudicó la gloria que pertenecía a Dios y obligó al Señor a hacer algo en este caso que convenciera para siempre al rebelde Israel que no era Moisés quien los había sacado de Egipto, sino Dios mismo. El Altísimo había encargado a Moisés la dirección de su pueblo, mientras el poderoso ángel iba delante de ellos en todas sus jornadas y los conducía en todas sus peregrinaciones. Puesto que estaban tan inclinados a olvidar que el Señor los conducía por medio de su ángel y a acreditar al hombre lo que solamente podía llevar a cabo el poder de Dios, los había probado para ver si le obedecerían o no. Pero cada vez que los sometió a prueba, fracasaron. En lugar de crecer y reconocer que el Señor les había señalado senderos con evidencias de su poder y con señales concluyentes de su cuidado y su amor, desconfiaron del Altísimo y adjudicaron a Moisés su salida de Egipto, acusándolo de ser la causa de todos sus desastres. Moisés había soportado su testarudez con notable paciencia. En una ocasión incluso amenazaron apedrearlo. Un duro castigo. Jehová iba a borrar para siempre esta impresión de sus mentes al prohibir a Moisés que entrara en la tierra prometida. Dios había honrado mucho a Moisés, le había revelado su inmensa gloria, lo había puesto en sagrada proximidad con él en el monte y había condescendido a conversar con él como un hombre que habla con su amigo. Había comunicado a Moisés y por su intermedio al pueblo su voluntad, sus estatutos y leyes. El hecho de que fuera exaltado y honrado por Dios de esa manera le dio a su error una enorme magnitud. Moisés se arrepintió de ese error y se humilló profundamente delante de Dios. Expuso ante todo Israel el pesar que sentía por su pecado. No podía ocultar las consecuencias de su falta, y por eso les dijo que por no dar gloria a Dios no podía conducirlos a la tierra prometida. Entonces les preguntó que si un error de su parte era tan grande que merecía semejante corrección por parte de Dios, ¿cómo consideraría el Señor sus constantes quejas al acusarlo a él, Moisés, de las inusuales sanciones del Señor por causa de sus pecados? En este caso particular, Moisés había permitido que el pueblo albergara la impresión de que él había sacado agua de la roca, cuando debiera haber dado gloria al nombre del Señor ante su pueblo. Dios iba a zanjar entonces el asunto con su pueblo, manifestando que Moisés era solamente un hombre que seguía la dirección de alguien más poderoso que él, es a saber, el Hijo de Dios. En este sentido, los iba a dejar sin duda alguna. Cuando se da mucho, se requiere mucho. Moisés había sido sumamente favorecido con visiones especiales de la majestad de Dios. Se le había impartido en suma abundancia la luz y la gloria del Señor. Su rostro había reflejado sobre el pueblo la gloria que el Altísimo había permitido que resplandeciera sobre él. Todos serán juzgados de acuerdo con los privilegios que hayan tenido y la luz y los beneficios que hayan recibido. Los pecados de hombres buenos
cuyo comportamiento general ha sido digno de imitación, resultan especialmente ofensivos para Dios. Permiten que Satanás triunfe, que perturbe a los ángeles de Dios con los fracasos de sus instrumentos elegidos, y da a los impíos ocasión de manifestar arrogancia delante de Dios. El Señor mismo había guiado a Moisés de una manera especial y le había revelado su gloria como no lo había hecho con nadie sobre la tierra. Era naturalmente impaciente, pero se había aferrado firmemente de la gracia de Dios y había implorado con humildad sabiduría del cielo para ser fortalecido por el Señor y vencer así su impaciencia, al punto que Dios se refirió a él diciendo que era el hombre más manso que podría encontrarse sobre la faz de toda la tierra. Aarón falleció en el monte Hor, porque el Señor había dicho que no entraría en la tierra prometida, porque como Moisés había pecado cuando salió agua de la roca en Meriba. Moisés y los hijos de Aarón lo sepultaron en el monte, para que la gente no se diera a la tentación de llevar a cabo una gran ceremonia en torno de su cuerpo y cayera así en el pecado. La historia de la redención. Capítulo 23. La entrada en la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, Josué había de ser el dirigente de Israel que tendría que conducirlos a la tierra prometida. Había sido su primer ministro durante la mayor parte del tiempo que los israelitas dedicaron a peregrinar por el desierto. Había visto las maravillosas obras realizadas por Dios por medio de Moisés y comprendía bien la disposición del pueblo. Era uno de los espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida y uno de los dos que dio un fiel informe de su riqueza y que los animó a poseer la tierra con el poder de Dios. Estaba bien calificado para llevar a cabo esa importante tarea. El Señor prometió a Josué que estaría con él, como había estado con Moisés, y que obraría para que Canaán le resultara fácil de conquistar, con la condición de que fuera fiel y guardara todos sus mandamientos. Él estaba preocupado por saber cómo cumpliría su comisión de conducir al pueblo a la tierra de Canaán, pero estas palabras de ánimo disiparon sus temores. Josué mandó a los hijos de Israel que se prepararan para un viaje de 3 días y ordenó a todos los hombres de guerra que estuvieran listos para la batalla. Entonces respondieron a Josué diciendo: «Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente». El cruce del Jordán por parte de los israelitas debía ser milagroso. Y Josué dijo al pueblo: «Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros». Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: «Tomad el arca de pacto y pasad delante del pueblo». Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: «Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo». El cruce del Jordán. Los sacerdotes debían ir al frente del pueblo y llevar el arca que contenía la ley de Dios. Y cuando sus pies tocaron los bordes del Jordán, las aguas se separaron comenzando por arriba, y los sacerdotes pasaron llevando el arca, que era un símbolo de la presencia divina, y la hueste de los hebreos los siguió. Cuando los sacerdotes llegaron al medio del Jordán, se les ordenó que permanecieran en el lecho del río hasta que pasara toda la hueste de Israel. En esa ocasión, la generación de israelitas que vivía en ese momento se convenció
de que las aguas del Jordán estaban sometidas al mismo poder que sus padres habían visto manifestarse ante ellos en el Mar Rojo 40 años antes. Muchos de ellos habían pasado el Mar Rojo cuando eran niños. Ahora cruzaron el Jordán como hombres de guerra, perfectamente bien equipados para la batalla. Cuando las huestes de Israel cruzaron el Jordán, Josué ordenó a los sacerdotes que salieran del río. Tan pronto como éstos, que llevaban el arca del pacto, salieron del río y estuvieron en pie en tierra seca, el Jordán comenzó a avanzar como antes y recuperó todos sus límites previos. Este maravilloso milagro, llevado a cabo en favor de los israelitas, aumentó grandemente su fe. Para que no fuera olvidado jamás, el Señor intimó a Josué a ordenar a hombres notables, uno de cada tribu, que sacara piedras del lecho del río, en el lugar donde los pies de los sacerdotes habían estado mientras la hueste hebrea lo cruzaba, para llevarlo sobre los hombros y levantar un monumento en Gilgal, a fin de conservar el recuerdo del hecho de que Israel cruzó el Jordán por tierra seca. Después que los sacerdotes hubieron salido del Jordán, Dios retiró su mano poderosa y las aguas se abalanzaron como una tremenda catarata para seguir su curso. Cuando todos los reyes de los amorreos y los cananeos oyeron que el Señor había detenido las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, sus corazones se disolvieron de temor. Los israelitas habían dado muerte a 2 de los reyes de Moab, y su cruce milagroso por en medio de las aguas impetuosas y arrolladoras del Jordán los llenaron de tremendo terror. Josué circuncidó entonces a toda la gente que había nacido en el desierto. Después de esta ceremonia, celebraron la Pascua en las llanuras de Jericó, y Jehová dijo a Josué: «Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto». Las naciones paganas habían denigrado a Jehová y a su pueblo, porque los hebreos no habían poseído la tierra de Canaán que esperaban ocupar inmediatamente después de salir de Egipto. Sus enemigos triunfaron cuando ellos permanecieron peregrinando tanto tiempo en el desierto, y se envalentonaron y ensoberbecieron delante del Señor al declarar que no era capaz de llevarlos a la tierra de Canaán. Pero ahora habían cruzado en seco el Jordán, y ya sus enemigos no podían echarles nada más en cara. El maná había seguido cayendo hasta ese momento, pero ahora que los israelitas estaban a punto de poseer Canaán y comer del fruto de la tierra, ya no lo necesitaban más, y dejó de caer. El capitán de las huestes de Jehová. Cuando Josué se apartó de los ejércitos de Israel para meditar y pedir a Dios que su presencia lo acompañara de una manera especial, vio a un hombre de elevada estatura, revestido de atuendos militares, con una espada desnuda en la mano. Josué no estaba seguro si pertenecía o no a los ejércitos de Israel, pero tampoco parecía enemigo. En su celo se aproximó a él y le dijo: «¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?» Él respondió: «No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora». Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: «¿Qué dice mi señor a su siervo?» Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo». Y Josué así lo hizo. No era un ángel común, era el Señor Jesucristo que había conducido a los hebreos por el desierto, envuelto en la columna de fuego de noche y en la columna de nube de día. El lugar era santo por causa de su presencia. Por eso se le ordenó a Josué que se descalzara. Entonces el Señor instruyó a Josué en cuanto a lo que debía hacer para tomar Jericó. Todos los hombres de guerra recibieron la orden de rodear la ciudad una vez por día durante 6 días, y cuando llegara el 7º debían rodearla 7 veces.
La toma de Jericó. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes y tocaban las bocinas, y la guardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. La hueste hebrea marchaba en perfecto orden. Primero iba un grupo selecto de hombres armados, revestido de sus atuendos militares, no para manifestar su pericia con las armas, sino para creer y obedecer las órdenes que se les dieran. A continuación seguían 7 sacerdotes con trompetas. Enseguida venía el arca de Jehová, de oro resplandeciente, con un halo de gloria que la envolvía, llevada por sacerdotes cubiertos de sus ricas vestimentas especiales, que ponían de manifiesto su cargo sagrado. El vasto ejército de Israel seguía en perfecto orden, y cada tribu avanzaba bajo su respectivo estandarte. Así rodearon la ciudad con el arca de Dios. No se escuchaba ruido alguno, a no ser las pisadas de la poderosa hueste y el solemne sonido de las trompetas, cuyos ecos se extendía por las colinas y por toda la ciudad de Jericó. Con asombro y alarma, los vigías de la ciudad condenada observaban cada movimiento y lo comunicaban a los que ejercían autoridad. No podían decir qué significaba todo ese espectáculo. Algunos se burlaban de la idea de que la ciudad pudiera ser tomada de esa manera, pero otros estaban despavoridos al contemplar el esplendor del arca y el aspecto solemne y digno de los sacerdotes y del ejército de Israel que los seguía, con Josué al frente. Recordaban que 40 años antes el mar Rojo se había partido en 2 ante ellos y que hacía poco se había abierto un camino para que pudieran cruzar el Jordán. Estaban demasiado aterrorizados para hacer bromas. Se esmeraban en mantener cerradas las puertas de la ciudad y en poner a poderosos guerreros para que la guardaran. Durante 6 días, los ejércitos de Israel dieron vueltas en torno de la ciudad. En el 7º día, la rodearon 7 veces. A la gente se le ordenó, como siempre, que guardara silencio. Solamente debía oírse el sonido de las trompetas. El pueblo debía estar atento, y cuando los trompetistas emitieran un sonido más prolongado, debían clamar a gran voz, porque Dios les había entregado la ciudad. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios quería demostrar a los israelitas que no podían atribuirse la conquista de Canaán. El capitán de las huestes de Jehová venció a Jericó. Él y sus ángeles estaban implicados en esa victoria.
Cristo ordenó a los ejércitos del cielo que derribaran los muros de Jericó y prepararan así una entrada para Josué y los ejércitos de Israel. Dios, mediante este maravilloso milagro, no solamente fortaleció la fe de su pueblo en su capacidad de subyugar a sus enemigos, sino que los reprendió por su anterior incredulidad. Jericó había desafiado a los ejércitos de Israel y al Dios del cielo. Y cuando contemplaron la hueste de Israel que marchaba alrededor de su ciudad cada día, sus habitantes se sintieron alarmados, pero contemplaban sus poderosas defensas, sus muros elevados y sólidos, y se sentían seguros de que podrían resistir cualquier ataque. Pero cuando sus poderosos muros de repente se resquebrajaron y cayeron con un estrépito semejante al de un fortísimo trueno, quedaron paralizados de terror y no pudieron ofrecer resistencia. Josué, dirigente sabio y consagrado. El carácter santo de Josué no ostentaba mancha alguna. Era un sabio dirigente. Su vida estaba totalmente dedicada a Dios. Antes de morir, reunió a las huestes hebreas y, siguiendo el ejemplo de Moisés, recapituló sus peregrinaciones por el desierto y también la obra misericordiosa llevada a cabo por el Señor en favor de ellos. Acto seguido, les habló con elocuencia. Les contó que el rey de Moab estaba en guerra con ellos y había llamado a Balaam para que los maldijera, pero Dios no quiso escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente. Después les dijo: «¿Y si mal os parece servir a Jehová? Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Entonces el pueblo respondió y dijo: «Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos». El pueblo renovó su pacto con Josué. Le dijeron: «A Jehová nuestro Dios serviremos, y su voz obedeceremos». Josué escribió las palabras de este pacto en el libro que contenía las leyes y los estatutos dados a Moisés. Recibió el amor y el respeto de todo Israel, y su muerte fue sumamente lamentada. La historia de la redención. Capítulo 22. La muerte de Moisés. Moisés pronto iba a morir. Se le ordenó entonces reunir a los hijos de Israel antes de su muerte para informarles acerca de todas las peregrinaciones de la hueste hebrea desde su partida de Egipto y todas las grandes transgresiones de sus padres que les habían acarreado los juicios de Dios y habían obligado al Señor a decirles que no entrarían en la tierra prometida. Sus padres habían muerto en el desierto, de acuerdo con la palabra del Señor. Sus hijos habían crecido, y en ellos había de cumplirse la promesa de posesión de la tierra de Canaán. Muchos de ellos eran pequeños cuando se dio la ley, y no recordaban en absoluto la grandiosidad de ese evento. Otros nacieron en el desierto, y frente a la posibilidad de que no comprendieran la necesidad de obedecer los 10 mandamientos y todas las leyes y reglamentos dados a Moisés, Dios lo instruyó para que recapitulara los 10 mandamientos y todas las circunstancias relacionadas con la promulgación de la ley. Moisés había escrito en un libro todas las leyes y los reglamentos dados por Dios, y había registrado fielmente todas las instrucciones que había ido dando por el camino, y todos los milagros que había realizado en favor de ellos, y todas las murmuraciones de los hijos de Israel.
Moisés también registró el hecho de que había sido vencido como consecuencia de sus quejas. Instrucciones finales a Israel. Todo el pueblo se hallaba reunido delante de él y leyó los acontecimientos de su historia pasada del libro que había escrito. También leyó las promesas que Dios les había hecho en el caso de que fueran obedientes y las maldiciones que les sobrevendrían si eran desobedientes. Moisés les dijo que por su rebelión Dios en varias oportunidades había tenido la intención de destruirlos, pero que Él había intercedido por ellos tan fervorosamente que el Señor los había perdonado con generosidad. Les recordó los milagros que hizo el Altísimo ante Faraón y toda la tierra de Egipto. Les dijo: mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Moisés advirtió especialmente a los hijos de Israel que no fueran seducidos por la idolatría. Los instó con fervor a que obedecieran los mandamientos de Dios. Si obedecían al Señor y lo amaban y servían con un amor íntegro, les daría lluvias a su tiempo, haría crecer la vegetación y aumentaría sus ganados. Gozarían de privilegios especiales e importantes y triunfarían sobre sus enemigos. Moisés instruyó a los hijos de Israel con sinceridad y en forma impresionante. Sabía que era la última vez que les iba a dirigir la palabra. Terminó escribiendo en un libro todas las leyes, los reglamentos y estatutos que Dios les había dado y las distintas instrucciones concernientes a las ofrendas y los sacrificios. Puso el libro en manos de hombres que ejercían cargos sagrados y les solicitó que, para salvaguardarlo, lo pusieran al lado del arca, donde el cuidado de Dios se ejercía continuamente. Había que preservar ese libro de Moisés para que los jueces de Israel pudieran referirse a él en todos los casos en que fuera necesario. La gente que está sometida al error a menudo interpreta los requerimientos de Dios de manera que se ajusten a su propio caso. Por eso se guardó el libro de Moisés en un lugar sumamente sagrado para que se recurriera a él en lo futuro. Moisés puso fin a sus últimas instrucciones al pueblo mediante un discurso poderoso y profético, patético y elocuente. Bajo la inspiración de Dios, bendijo por separado a las tribus de Israel. En sus palabras finales se espació bastante sobre la majestad de Dios y la excelencia de Israel, que perduraría para siempre si obedecía los mandamientos de Dios y se aferraba a su fortaleza. El fallecimiento y la resurrección de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Dios no quiso que nadie subiera con Moisés a la cumbre del Pisga. Allí éste se mantuvo de pie
sobre la elevada prominencia de la cumbre de ese monte, en la presencia de Dios y de los ángeles celestiales. Después de haber contemplado Canaán a su satisfacción, se reclinó a descansar como un guerrero fatigado. Lo asaltó el sueño, pero era el sueño de la muerte. Los ángeles tomaron su cuerpo y lo sepultaron en el valle. Los israelitas nunca pudieron encontrar el lugar donde fue sepultado. Ese funeral, celebrado en secreto, tenía como propósito evitar que la gente pecara contra el Señor, cometiendo idolatría con su cuerpo. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Miguel, o sea, Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Cuando Cristo y los ángeles se aproximaron a la tumba, Satanás y sus ángeles aparecieron junto a ella y montaron guardia en torno del cuerpo de Moisés para que no fuera retirado de allí. Al acercarse Cristo y sus ángeles, Satanás resistió ese avance, pero fue obligado a retroceder por la gloria y el poder de Cristo y sus ángeles. El adversario reclamó el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión, pero Cristo mansamente recurrió a su Padre al decir: «El Señor te reprenda». Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de ese único error, que no había más manchas en su carácter y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin mácula alguna. Entonces el Señor resucitó el cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado. En ocasión de la transgresión de Cristo, Moisés y Elías, que fueron trasladados al cielo, fueron enviados para hablar con el Señor con respecto a sus sufrimientos y para ser portadores de la gloria de Dios para su amado Hijo. Moisés fue grandemente honrado por el Altísimo. Tuvo el privilegio de hablar con el Señor cara a cara, como un hombre que habla con su amigo, y Dios le reveló su excelente gloria, como no lo hizo con nadie más. La historia de la redención. Capítulo 24. El arca de Dios y las vicisitudes de Israel. El arca de Dios era un cofre sagrado, confeccionado para contener los 10 mandamientos, que eran una manifestación de Dios mismo. Se consideraba que esta arca era la gloria y la fortaleza de Israel. La señal de la presencia divina se manifestaba sobre ella de día y de noche. Los sacerdotes que servían delante de ella eran dedicados a su santo oficio mediante ritos sagrados. Usaban un pectoral adornado con piedras preciosas de diferentes materiales, los mismos que constituyen los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Sobre el pectoral se encontraban los nombres de las 12 tribus de Israel, grabados en piedras preciosas engarzadas con oro. Era una prenda muy rica y hermosa, suspendida de los hombros de los sacerdotes y que les cubría el pecho. A la derecha y a la izquierda del pectoral se veían 2 piedras más grandes, que brillaban con mucho resplandor. Cuando los jueces tenían que tratar asuntos difíciles, que no podían decidir por sí mismos, se los enviaba a los sacerdotes, quienes consultaban a Dios y el Señor respondía. Si su veredicto era favorable y si quería concederles buen éxito, un halo de luz y gloria reposaba especialmente sobre la piedra preciosa ubicada a la derecha.
Si en cambio desaprobaba el asunto, una especie de vapor o nube parecía cubrir la piedra preciosa de la izquierda. Cuando consultaban a Dios con respecto a una batalla, si la piedra preciosa de la derecha quedaba envuelta en luz, quería decir, vayan y sean prosperados. Si en cambio la piedra de la izquierda se envolvía en una nube, quería decir, no vayan, no van a prosperar. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año, para ejercer su ministerio delante del arca en la abrumadora presencia de Dios, consultaba al Señor, y éste a menudo respondía con voz audible. Cuando no lo hacía de viva voz, los sagrados rayos de su gloria descansaban sobre el querubín que se encontraba al lado derecho del arca, en señal de aprobación o favor. Si rechazaba el requerimiento, una nube envolvía al querubín de la izquierda. 4 ángeles del cielo acompañaban siempre el arca de Dios en todas sus peregrinaciones, para protegerla de cualquier peligro y para cumplir toda misión que se les requiriera en relación con ella. Jesús, el Hijo de Dios, seguido por los ángeles celestiales, iba delante del arca cuando ésta se aproximaba al Jordán. Las aguas se dividieron delante de su presencia. Cristo y los ángeles permanecieron junto al arca y los sacerdotes en el lecho del río hasta que todo Israel cruzó el Jordán. Cristo y los ángeles acompañaron al arca cuando ésta giraba en torno de Jericó y finalmente derribaron sus macizos muros y entregaron la ciudad en manos de Israel. El resultado del descuido de Elí. Cuando Elí era sumo sacerdote, elevó a sus hijos a la dignidad sacerdotal. Solo Elí tenía permiso para entrar en el lugar santísimo una vez al año. Sus hijos ministraban junto a la puerta del tabernáculo y oficiaban en relación con las ofrendas de animales y en el altar de los sacrificios. Continuamente abusaban de su cargo sagrado. Eran egoístas, codiciosos, glotones y libertinos. Dios reprobó a Elí por su culpable negligencia con respecto a la disciplina familiar. Elí reprendía a sus hijos, pero no los mantenía en sujeción. Después de ubicarlos en el sagrado cargo del sacerdocio, Elí oyó hablar de la conducta de ellos, de cómo defraudaban a los hijos de Israel en sus ofrendas, de sus audaces transgresiones de la ley de Dios y de su conducta violenta que indujo a pecar a Israel. El Señor dio a conocer al niño Samuel los juicios que lanzaría sobre la casa de Elí a causa de la negligencia de éste. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con los sacrificios, ni con ofrendas. Las transgresiones de los hijos de Elí eran tan audaces, tan insultantes para un Dios santo, que no había sacrificio que pudiera expiar esas violaciones voluntarias de su ley. Esos sacerdotes pecadores profanaban los sacrificios que representaban al Hijo de Dios, y mediante su conducta blasfema pisoteaban la sangre de la expiación, de la cual provenía la virtud de todos los sacrificios. Samuel transmitió a Elí las palabras del Señor. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Elí sabía que Dios había sido deshonrado y se sentía pecador. Admitió que Dios estaba castigando su negligencia culpable. Dio a conocer a todo Israel la palabra del Señor transmitida por medio de Samuel. Al hacerlo, creyó corregir en cierta medida su pasada negligencia pecaminosa.
El mal pronunciado contra el sacerdote no demoró en producirse. Los israelitas guerrearon contra los filisteos y fueron vencidos, y 4,000 de entre ellos murieron. Los hebreos estaban atemorizados. Sabían que si otras naciones llegaban a oír algo acerca de su derrota, se sentirían animadas a hacerles la guerra también. Los ancianos de Israel llegaron a la conclusión de que su fracaso se debía a que el arca de Dios no estaba con ellos. Enviaron gente a Silo para que buscara el arca del pacto. Se acordaron del cruce del Jordán y de la fácil victoria obtenida sobre Jericó cuando llevaban el arca, y decidieron que todo lo que necesitaban era tenerla entre ellos y que de ese modo triunfarían sobre sus enemigos. No se dieron cuenta de que su fortaleza dependía de su obediencia a la ley que estaba dentro del arca, que era una manifestación de Dios mismo. Los indignos sacerdotes, es a saber, Ofni y Fines, estaban junto al arca sagrada, violando de ese modo la ley de Dios. Estos pecadores llevaron el arca al campamento de Israel. La confianza de los guerreros se restableció y se sintieron seguros del éxito. Los filisteos toman el arca. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron esa voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Los filisteos creían que esta arca era el Dios de los israelitas. No sabían que el Dios viviente, creador de los cielos y la tierra, y que dio su ley en el Sinaí, enviaba prosperidad y adversidad de acuerdo con la obediencia o la transgresión a su santa ley que estaba dentro del arca sagrada. Hubo una gran mortandad en el pueblo de Israel. Elí estaba sentado junto al camino, esperando con corazón tembloroso las noticias procedentes del ejército. Temía que el arca de Dios pudiera ser tomada y contaminada por la hueste filistea. Un mensajero procedente del ejército corrió hasta Silo e informó a Elí que sus 2 hijos habían muerto. Pudo soportar esa noticia con cierta calma, porque tenía razones para esperarla. Pero cuando el mensajero añadió: y el arca de Dios ha sido tomada, Elí se tambaleó angustiado sobre su silla, cayó de espaldas y murió. Participó de la ira de Dios que descendió sobre sus hijos. Era en gran medida culpable de sus transgresiones, por su criminal negligencia al no mantenerlos en sujeción. La toma del arca de Dios por parte de los filisteos se consideró la mayor calamidad que podría sobrevenir a Israel. La esposa de Fines, que estaba por dar a luz, llamó Icabod a su hijo, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. En la tierra de los filisteos, el Señor permitió que su arca fuera tomada por sus enemigos, para mostrar a Israel cuán vano era confiar en ella, símbolo de su presencia.
mientras se hallaban transgrediendo los mandamientos que contenía. El Altísimo quiso humillarlos al retirar de en medio de ellos el arca sagrada, de la cual se vanagloriaban diciendo que era la fuente de su fortaleza y confianza. Los filisteos se sentían triunfadores porque tenían, según creían, al famoso Dios de los israelitas, que había llevado a cabo tan grandes maravillas para ellos y que los había convertido en el terror de sus enemigos. Llevaron el arca de Dios a Asdod y la ubicaron en un espléndido templo, erigido en honor del más popular de sus dioses, es a saber, Dagón, y la pusieron junto a su ídolo. A la mañana siguiente, los sacerdotes de esos dioses entraron al templo y se aterrorizaron al descubrir que Dagón había caído en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor. Lo levantaron y lo pusieron en su lugar primitivo. Creyeron que podría haber caído accidentalmente, pero al otro día lo encontraron caído como la vez anterior, sobre su rostro, en el suelo, y la cabeza del ídolo y sus 2 manos estaban separadas del cuerpo. Los ángeles de Dios, que siempre acompañaban al arca, arrojaron en tierra ese ídolo inerte y después lo mutilaron para poner de manifiesto que Dios, el Dios viviente, está por encima de todos los dioses y que en su presencia toda deidad pagana no es nada. Los paganos reverenciaban mucho a su dios Dagón, y cuando lo encontraron mutilado sin remedio, caído sobre su rostro delante del arca de Dios, se sintieron tristes y lo consideraron un mal presagio para los filisteos. Se lo interpretó como que los filisteos y todos sus dioses se verían sometidos a los hebreos y destruidos por éstos, y que el Dios de los israelitas sería más grande y poderoso que todos los dioses. Sacaron el arca del Señor del templo de su ídolo y la dejaron en otro lugar. Los filisteos conservaron el arca de Dios durante 7 meses. Habían vencido a los israelitas y habían tomado el arca de Dios, que suponían era la fuente de su poder, y creyeron que siempre estarían a salvo y no tendrían más temor de los ejércitos de Israel. Pero en medio de su regocijo, a consecuencia de su éxito, se escuchó un lamento por toda la tierra que se adjudicó al arca del Señor. La llevaron aterrorizados de lugar en lugar, y por donde iba, la destrucción la seguía, hasta que se sintieron tan perplejos que no sabían qué hacer con ella. Los ángeles que la acompañaban la protegieron de todo daño. Los filisteos no se atrevían a abrirla, porque, como Dagón había tenido que enfrentar semejante destino, temían tocarla o acercarse a ella. Llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y les preguntaron qué podían hacer con el arca de Dios. Estos aconsejaron que se la enviara al pueblo al cual pertenecía, con una costosa ofrenda por el pecado, para que si el Señor quería aceptarla, lo sanara. También tuvieron que comprender que la mano del Altísimo estaba sobre ellos, porque habían tomado su arca, que pertenecía solamente a Israel. El arca vuelve a Israel. Algunos no estaban de acuerdo con que se hiciera esto. Era demasiado humillante devolver el arca, e insistieron en que ningún filisteo pusiera en peligro su vida por llevar el arca de Dios a Israel, ya que les había causado tanta muerte. Sus consejeros suplicaron al pueblo que no endureciera su corazón como los egipcios y Faraón lo habían hecho, para que no le sobrevinieran mayores aflicciones y plagas. Y como todos tenían miedo de tomar el arca del Señor, les aconsejaron diciendo: «Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa.
Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Los filisteos sabían que no era posible obligar a las vacas a apartarse de sus terneros para dejarlos en casa, a menos que un poder invisible las impulsara. Las vacas se fueron directamente a Bet-Semes, bramando por sus terneros, pero apartándose de ellos en línea recta. Los jefes de los filisteos siguieron el arca hasta los límites de Bet-Semes. No se atrevían a confiar plenamente a las vacas el arca sagrada. Temían que si algún mal le acontecía, mayores calamidades le sobrevendrían. No sabían que los ángeles de Dios acompañaban al arca y conducían a las vacas en su camino al lugar que les correspondía. Se castiga la presunción. La gente de Bet-Semes estaba cosechando en el campo, y cuando vio el arca de Dios sobre el carro tirado por las vacas, se regocijó en gran manera. Sabían que esto era obra de Dios. Las vacas tiraron del carro que llevaba el arca hasta una gran piedra, y allí se quedaron quietas. Los levitas tomaron el arca de Jehová y la ofrenda de los filisteos, y ofrecieron en holocausto el carro y las vacas que habían traído el arca sagrada, y la ofrenda de los filisteos en honor de Dios. Los jefes de los filisteos regresaron a Ecrón, y la plaga cesó. Los hombres de Bet-Semes sentían curiosidad por saber qué gran poder residía en esa arca, que la capacitaba para hacer tantas cosas maravillosas. Consideraban que en ella residía ese poder y no lo atribuían al Señor. Solo hombres apartados para el oficio sagrado podían contemplar el arca desprovista de sus coberturas sin ser muertos, porque contemplarla así era como mirar a Dios mismo. Y la gente satisfizo su curiosidad y abrió el arca para escudriñar sus secretos, lo que los paganos no se habían atrevido a hacer, de modo que los ángeles que cuidaban el arca dieron muerte a más de 50,000 personas. Y la gente de Bet-Semes temió al arca y dijo: ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: Los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla con vosotros. La gente de Kiriat Jearim llevó el arca de Jehová a la casa de Abinadab y santificó a su hijo para que la cuidara. Por 20 años los hebreos estuvieron dominados por los filisteos, fueron sumamente humillados y se arrepintieron de sus pecados. Y Samuel intercedió por ellos, y Dios volvió a ser misericordioso con ellos. Y los filisteos hicieron guerra contra ellos, y el Señor nuevamente obró en forma milagrosa en favor de Israel, y vencieron a sus enemigos. El arca permaneció en casa de Abinadab hasta que David llegó a ser rey. Reunió entonces a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000, y fue a buscar el arca de Dios. La colocó sobre un carro nuevo y la trajeron desde la casa de Abinadab. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. David y toda la casa de Israel tocaban delante del Señor toda clase de instrumentos musicales. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo,
porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Usa estaba enojado con los bueyes, porque habían tropezado. Manifestó desconfianza en Dios, como si el que había traído el arca de la tierra de los filisteos no pudiera cuidarla. Los ángeles que la cuidaban hirieron a Usa por poner presuntuosa e impacientemente su mano en el arca de Dios. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo. David sabía que era pecador, y temía que como Usa podía caer de alguna manera en la presunción y acarrear sobre sí la ira de Dios. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Dios quería enseñar a su pueblo que si bien es cierto el arca era terror y muerte para los que desobedecían los mandamientos que se hallaban en ella, también era bendición y fortaleza para los que los obedecían. Cuando David se enteró de que la casa de Obed-edom había recibido gran bendición y que todo lo que tenía prosperaba por causa del arca de Dios, se sintió muy ansioso de traerla a su propia ciudad. Pero antes de aventurarse a mover el arca sagrada, David se consagró a Dios y también mandó a todos los hombres de gran autoridad en el reino que se abstuvieran de todo negocio mundanal y de todo lo que pudiera distraer sus mentes de la sagrada devoción. Así se santificarían para traer el arca sagrada a la ciudad de David. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. En el templo de Salomón. Cuando Salomón terminó de edificar el templo, reunió a los ancianos de Israel y a los hombres más influyentes de entre el pueblo para traer el arca del pacto del Señor de la ciudad de David. Estos hombres se consagraron a Dios y con gran solemnidad y reverencia acompañaron a los sacerdotes que llevaban el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Salomón siguió el ejemplo de su padre David. Cada vez que daba 6 pasos, ofrecía un sacrificio. Con cantos, música y gran ceremonia, los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Habían edificado un santuario sumamente espléndido, de acuerdo con el modelo que se le mostró a Moisés en el monte y que más tarde el Señor le presentó a David. El santuario terrenal fue hecho de acuerdo con el celestial. Además de los querubines ubicados sobre la cubierta del arca, Salomón hizo 2 ángeles más de gran tamaño, de pie en cada extremo del arca, para representar a los ángeles celestiales que siempre protegen la ley de Dios. Es imposible describir la belleza y el esplendor de este templo. Allí, tal como en el tabernáculo, se llevó el arca sagrada con orden, reverencia y solemnidad, y se la ubicó en su sitio entre las alas de los 2 grandes querubines que estaban de pie sobre el piso.
El coro sagrado unió sus voces a la de toda clase de instrumentos músicos para alabar a Dios. Y mientras las voces en perfecto acuerdo con los instrumentos de música resonaban por el templo y se extendían por el aire hacia Jerusalén, la nube de la gloria de Dios tomó posesión de la casa, como había ocurrido anteriormente con el tabernáculo. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. El rey Salomón se puso de pie sobre una plataforma de bronce, ubicada delante del altar, y bendijo al pueblo. Enseguida se arrodilló y con las manos extendidas hacia el cielo, elevó una ferviente y solemne oración a Dios, mientras la congregación se postraba con el rostro hacia la tierra. Cuando terminó su plegaria, un fuego milagroso descendió del cielo y consumió el sacrificio. A causa de los pecados de Israel, la calamidad que Dios dijo alcanzaría al templo si su pueblo se apartaba de él, se cumplió algunos siglos después de su construcción. Dios prometió a Salomón que si permanecía fiel y su pueblo obedecía sus mandamientos, ese glorioso templo permanecería para siempre en todo su esplendor, como una evidencia de la prosperidad y las espléndidas bendiciones que descenderían sobre Israel como resultado de su obediencia. El cautiverio de Israel. Dios permitió que Israel fuera llevado en cautiverio por causa de su transgresión de los mandamientos del Señor y sus malas acciones, para humillarlo y castigarlo. Antes de la destrucción del templo, Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio, que era el orgullo de Israel, y que ellos idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios. También les reveló el cautiverio de Israel. Esos hombres justos, inmediatamente antes de la destrucción del templo, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra, y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna, donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. El arca sigue escondida. Nadie la ha perturbado jamás desde que se la escondió.